Cada día, un libro. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Hoy en nuestra sección Cada día un libro vamos a estar compartiendo con ustedes uno de mis relatos favoritos. Me refiero al relato Una gallina de la escritora brasileña Clarice Lispector. Este relato estuvo extraviado de mi vida debido a que yo compré aquellos relatos completos que editó la gente de Alfaguara, pude disfrutarlo y después, en esas malas decisiones que uno toma en la vida, lo presté los relatos completos de Clarice Lispector y nunca más me los devolvieron. El señor Euro Montero se robó mis relatos completos de Clarice Lispector. No se me olvida esos libros que uno presta y dice, pero mira que me los devuelves, y al final dice, sí, yo te los devuelvo mañana, te los devuelvo la semana que viene, y al final nunca vuelven a tus manos. Y algunos tienen el descaro de decirte después en el rostro, mira que yo no te voy a devolver ese libro, porque ese libro es muy bueno. Son cosas que pasan. De todas maneras, de allí guardo con muchísimo afecto este recuerdo, y ahora otra vez realidad, del relato Una gallina de Clarice Lispector, conseguido por azar en la Revista Nacional de Cultura número 182. Allí, hojeando la Revista Nacional de Cultura, nos encontramos con este estupendo relato que sin ninguna demora les voy a leer a continuación. Era una gallina de domingo. Vivía aún porque eran solamente las 9 de la mañana. Parecía calma. Desde el sábado se había encogido en un rincón en la cocina. No miraba a nadie, nadie la miraba. Aun cuando la escogieron palpando su intimidad con indiferencia, no supieron decir si era gorda o flaca. Jamás se adivinaría en ella un ansia. Fue, pues, una sorpresa cuando la vieron abrir las alas de corto vuelo, hinchar el pecho y en 2 o 3 lances alcanzar el muro de la terraza. Todavía tuvo un instante de vacilación, el tiempo justo para que la cocinera pegase un grito, y enseguida estaba en la terraza del vecino, de donde, en otro desairado vuelo, alcanzó un techo. Allí se quedó, cual adorno fuera de lugar, titubeando, ora en uno, ora en otro pie. La familia fue llamada con urgencia y consternada pudo ver su almuerzo cerca de una chimenea. El dueño de la casa, acordándose de la doble necesidad de practicar esporádicamente algún deporte y de almorzar, se puso radiante un traje de baño y decidió seguir el itinerario de la gallina. En saltos cautelosos alcanzó el techo, donde ésta, excitada y temblorosa, escogía con urgencia otro rumbo. La persecución se hizo intensa. De techo en techo atravesaron más de 1 cuadra de la calle. Poco acostumbrada a una lucha tan salvaje por la vida, la gallina tenía que decidir por sí misma qué caminos seguir, sin ningún auxilio de su raza. El joven, sin embargo, era un cazador en potencia, y por ínfima que fuera la presa, el grito de conquista había sonado. Sola en el mundo, sin padre ni madre, corría, palpitante, muda, concentrada. Por momentos, durante la fuga, se detenía en el alero de algún techo, jadeante, y mientras el joven escalaba otros techos, ella tenía tiempo de reponerse durante algunos instantes. Y entonces parecía tan libre. Estúpida, tímida y libre. No victoriosa como sería un gallo en fuga. ¿Qué es lo que existía en sus entrañas que hacía de ella un ser? La gallina es un ser. Es verdad que no se podía contar con ella para nada, ni aun ella contaba consigo misma, como el gallo cree en su cresta.
Su única ventaja es que había tantas gallinas que al morirse una, otra surgiría en el mismo instante, tan igual como si fuese la misma. Por fin, en una de las ocasiones en que se detuvo para disfrutar su fuga, el joven la alcanzó. Entre gritos y plumas, la atraparon. Enseguida, fue paseada triunfalmente por un ala a través de los techos y posada en el piso de la cocina con cierta violencia. Todavía mareada, se sacudió un poco, con cacareos roncos e indecisos. Fue entonces cuando ocurrió. De puro nerviosismo, la gallina puso un huevo. Asustada, exhausta, a lo mejor era prematuro, pero a los pocos instantes, como si hubiese nacido para la maternidad, parecía una vieja madre experimentada. Se sentó sobre el huevo y se quedó allí, respirando, abriendo y cerrando los ojos. Su corazón, que sería tan pequeño en un plato, levantaba y bajaba las plumas, dando calor a aquello que nunca sería más que un huevo. Solamente la niña se encontraba cerca y lo presenció todo atónita. Sin embargo, al conseguir percatarse de lo ocurrido, se despegó del suelo y dando gritos dijo: «¡Mamá! ¡Mamá! Ya no puedes matar a la gallina. Puso un huevo. Ella desea nuestro bien». Todos volvieron corriendo a la cocina y rodearon, mudos, a la joven parturienta, calentando a su hijo. No era ni suave ni arisca, ni alegre ni triste, no era nada, era una gallina, lo que sugería ningún sentimiento especial. El padre, la madre, la hija, hacía rato la miraban, sin pensar propiamente en nada. Nadie acarició nunca su cabeza de gallina. Finalmente el padre se decidió con cierta brusquedad: «Si mandas a matar a esa gallina, jamás comeré gallina en el resto de mi vida». «Yo tampoco», juró la niña con ardor. La madre, cansada, se encogió de hombros. Inconsciente de la vida que le había sido entregada, la gallina pasó a vivir con la familia. La niña, cuando regresaba del colegio, tiraba su bulto sin interrumpir la carrera en dirección a la cocina. El padre de vez en cuando se recordaba: «Y pensar que yo la obligué a correr en aquel estado». La gallina se había transformado en la reina de la casa. Todos, menos ella, lo sabían. Siguió entre la cocina y la terraza del fondo, usando sus dos talentos, la apatía y el sobresalto. Pero cuando todos estaban tranquilos en casa y parecían haberla olvidado, se llenaba de un poco de coraje, remanente de aquella gran fuga, y circulaba por el suelo, el cuerpo avanzado por detrás de la cabeza, pausado como en el campo, aunque la pequeña cabeza la traicionara, moviéndola rápida y vibrátilmente, con el viejo susto de su especie ya mecanizado. Cada tanto, siempre más raramente, recordaba otra vez a la gallina que hendió en el aire, al borde del techo, pronta a anunciar. En esos momentos llenaba los pulmones con el aire impuro de la cocina y, si a las hembras le fuera dado cantar, ella no cantaría, pero se pondría mucho más contenta. Aunque ni aun en esos instantes la expresión de su vacía cabeza se alteraba. En la fuga, en el descanso, cuando dio a luz o picoteando maíz, era una cabeza de gallina, la misma que había sido diseñada al comienzo de los siglos. Hasta que un día la mataron, la comieron y pasaron los años. Escuchamos ese relato, Una gallina, de Clarice Lispector, publicado por la Revista Nacional de Cultura de Venezuela en el año 1967.
Yo espero que todos ustedes disfruten tanto como yo de este tipo de relatos. Aquí hay una búsqueda, ciertamente, de darle sentido dentro de la narrativa a la cotidianidad. Es decir, el descubrir en lo cotidiano, en el día a día, en el paso seguro de las horas, en las cosas que nos suceden en nuestros hogares, algún tipo de travesía, algún tipo de epicidad, algún tipo de forma de trascendencia que haga que lo cotidiano, que haga que lo normal, que haga que lo que está relacionado a lo doméstico pueda convertirse en un objeto de la observación. Siempre el sabio está en búsqueda de eso, está en la búsqueda de cuál es la verdadera esencia de nosotros en nuestro devenir. No nacemos para hacer todos los días grandes obras, no nacemos todos los días para parir, digamos, si vemos desde la importancia que tiene el nacimiento de un hijo. No nacemos todos los días para hacer un edificio, para presentar un libro, pero sí estamos a diario construyendo con pequeñas piedras nuestro destino, nuestra personalidad. Es decir, después de que nuestros hijos nacen, queda asentada esa fecha de cumpleaños y de ahí en adelante hay un trabajo gigantesco para convertir a ese hijo o a esa hija en un hombre o en una mujer. Entonces, de esto se nutre la literatura también. Y Clarice Lispector, una gran escritora brasileña, se dedicó durante toda su vida a transformar los elementos que parecían ariscos, que parecían no dados para la naturaleza del cuento, y convertirlos en una fuente que emana belleza, dulzura y trascendencia. Hay cuentos de Clarice Lispector que yo les recomiendo a todos ustedes que vayan a buscar con urgencia. Realmente buscar aquel cuento, El crimen del profesor de matemáticas, me parece que muchos de ustedes deberían conocerlo, ¿no? Es un profesor de matemáticas que tiene un remordimiento haber abandonado a su mascota, a su perro, en una mudanza, porque era verdaderamente imposible para él llevárselo. Y entonces decide darle sepultura a un perro que había muerto en su nueva residencia, en la calle, un perro callejero, y de esa manera celebrar una especie de ceremonia de despedida de su verdadero gran amigo, su perro que tuvo que abandonar en una mudanza. También les recomiendo La mujer más pequeña del mundo, un relato pero delicioso, donde Clarice Lispector, a través del relato de una pigmea conseguida, logra con la lectura del periódico abrirnos las puertas de diferentes hogares y demostrarnos de cierta manera las miserias humanas. Bueno, todo esto lo permite la gran y buena literatura. Vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos 2 minutos a Puerto de Libros, librería radiofónica. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.